Buen día. Bienvenidos a este curso de dolor en el paciente anciano. Este curso va a tener 4 módulos. El primero va a hablar de epidemiología y evaluación del paciente adulto mayor con dolor. El segundo módulo vamos a hablar de estrategias multimodales de tratamiento. El tercer módulo vamos a hablar de una patología sumamente prevalente como las lumbalgias. Y el cuarto módulo vamos a hablar de otra patología sumamente prevalente que es el dolor crónico generalizado. Esperemos que lo disfruten. Somos los doctores Eduardo Stonsky y Daniel Weisbrot, que los vamos a acompañar a lo largo de estas 4 clases. Esta frase yo la uso con frecuencia, es bibliografía altamente actualizada, 1750, es una frase de Voltaire que dice: los médicos vierten medicamentos que conocen poco para curar enfermedades que conocen menos dentro de los humanos que no saben nada. Esta frase me llama mucho la atención porque creo que la realidad, la forma de atender hoy en día a los pacientes, donde tenemos poco tiempo, en contexto de la pandemia con las teleconsultas de manera virtual, donde muchas veces ni siquiera hablamos con el paciente o lo vemos, sino que lo hacemos a través de algún familiar, la realidad es que sabemos poco y nada de nuestros pacientes. Muchas veces no conocemos a ciencia cierta las enfermedades que están padeciendo. Muchas veces esas enfermedades, la última vez que las actualizamos fue cuando estuvimos en la facultad o haciendo algún posgrado. Y son temas que hace mucho que no leemos y no actualizamos. Y hay algunas patologías que, si bien no hubo grandes novedades en los últimos años, hay otras que sí hubo cambios conceptuales desde el punto de vista fisiopatológico, desde el punto de vista terapéutico, etc. Y con respecto a los medicamentos que conocen poco, yo lo cambiaría por tratamientos, porque si bien en líneas generales para tratar el dolor usamos no más de 5, 6, 7 fármacos, cuanto mucho, de manera frecuente, y tal vez los que nos dedicamos a tratamiento del dolor, estos serán 10 fármacos, también prescribimos otros tratamientos no farmacológicos que no conocemos, ¿sí? Y que siendo tan pocos, la verdad es que deberíamos conocerlos como la palma de nuestras manos. Indicaciones, contraindicaciones, interacciones con otros fármacos, interacciones con otras patologías, etcétera, etcétera. Sin ir muy lejos, yo les pongo un ejemplo. Muchos prescribimos fisioquinesioterapia y la prescripción la terminamos haciendo como FKT. Y la realidad es que no sabemos qué hay detrás de eso. 10 sesiones de FKT o ponemos magnetoterapia. Y la realidad es que ¿quiénes conocen cuáles son los efectos adversos de la magnetoterapia? ¿Quiénes conocen cuáles son las contraindicaciones de la magnetoterapia? ¿Sí? Tiene indicaciones y contraindicaciones y no es lo mismo para cualquier paciente. Entonces, tenemos que conocer muy bien, como la palma de nuestras manos, los tratamientos que vamos a prescribir. Tenemos que conocer muy bien las enfermedades que tratamos, sobre todo las más frecuentes, las que vemos todos los días, y obviamente tenemos que conocer muy bien a los pacientes como personas puestas en su contexto y su entorno. Si nosotros cambiamos este paradigma y empezamos a conocer a los pacientes, a las enfermedades y a los tratamientos, nos va a ir mucho mejor a nosotros y por supuesto a nuestros pacientes. Que dolor en la bibliografía era un tema que hasta 1990 prácticamente había muy pocas publicaciones, ¿sí? Pero a partir de 1990 empezó a aumentar sustancialmente la cantidad de publicaciones y mucho más las publicaciones de dolor en pacientes ancianos. ¿Por qué? Porque la realidad es que los pacientes ancianos tienen mucha más prevalencia de dolor, y si bien los trabajos de investigación de fase 3 y fase 4 en líneas generales no incluyen pacientes ancianos, es la población donde más se van a usar estos fármacos. ¿Cuál es el enfoque habitual cuando tenemos un paciente con dolor en el consultorio? ¿Sí? Muchísimos pacientes nos consultan por dolor. Habitualmente le indicamos un analgésico sin mayores evaluaciones. Nosotros ya cuando el paciente dice no termina de decir me duele, y ya sabemos qué es lo que le vamos a prescribir. Muchas veces nos acercamos, tocamos, preguntamos desde cuándo, cómo, alguna pregunta más, pero ya habíamos decidido de antemano qué AINE le íbamos a dar.
y esto claramente está mal. La escalera analgésica habitual que usan nuestros pacientes es que alguien les prescribe un AINE, muchas veces por autoprescripción o por prescripción de alguien que no es médico, algún familiar, vecino, amigo. Como no andan, consultan con otro, le recomiendan otro AINE, no le dicen que suspende el anterior, entonces muchas veces toman dosis máximas de dos AINES diferentes o incluso dosis tóxicas. Como no anda a consulta con algún médico y como ya venían tomándolo, le indica que use un AINE intramuscular. Y como no anda a consulta en alguna guardia donde le terminan diciendo que tome un AINE que viene combinado con B12, ¿sí? Y que además trae corticoides, muchas veces quien lo prescribe no sabe que esto tiene corticoides. Y como frutilla del postre, cuando todo esto falla, termina consultando con algún médico fuera del ámbito de urgencias, fuera del ámbito de la guardia, quien le termina dando un tramadol o una codeína o algún opioide débil, diciéndole que lo use con cuidado, que puede generar adicción, que no lo use por más de 2 o 3 días, que tome una sola vez por día, etcétera, etcétera, desconociendo absolutamente la farmacocinética y farmacodinámica del fármaco que está prescribiendo. Tenemos que tener en cuenta que el dolor es un fenómeno comunicacional, lo padece el paciente, lo queremos evaluar nosotros y claramente es tan importante esto de que es un fenómeno comunicacional que si vemos los pacientes que tienen demencia y por lo tanto tienen dificultades para comunicar el dolor, muchas veces tienen mucha menos analgesia que los pacientes que no tienen demencia y lo pueden comunicar claramente. Este problema de la comunicación es una gran barrera para poder evaluar a los pacientes y que tengan un tratamiento adecuado. Claramente la queja de dolor es la punta del iceberg, por debajo de la queja de dolor tenemos todo el resto del paciente y si vamos a los conceptos históricos que tenemos del dolor, sabemos que se activan los nociceptores y a partir de la activación de los nociceptores se activan las vías de dolor y que a través de las vías de dolor se genera sufrimiento y lo que nosotros estamos viendo en la punta del iceberg son las conductas que el paciente tiene por dolor. Lo que es muy importante tener en cuenta es que no solamente se puede tener dolor por activación de los nociceptores, muchas veces tenemos dolor por activación espontánea de las vías de dolor o tenemos dolor porque el paciente está teniendo un sufrimiento por alguna otra causa. Simplemente piensen cuando alguien está cursando un duelo y uno le pregunta cómo se siente, le dice que duele mucho la falta del ser querido, ¿sí? Y esto termina impactando y teniendo conductas de dolor, que es lo que nosotros vemos, que es lo que el paciente nos cuenta, que es lo que nosotros podemos objetivar. Lamentablemente no existe ningún parámetro bioquímico, ningún estudio por imágenes, ningún estudio dinámico ni estático que me permita medir el dolor, objetivarlo, como tener una glucemia, una hemoglobina glicosilada para la diabetes o una TSH para el hiper o el hipotiroidismo. Ninguna imagen me va a poder representar claramente lo que es el dolor en este paciente y todo termina siendo un fenómeno comunicacional, cómo lo cuenta el paciente, cómo lo vive el paciente. Y la gran pregunta es si esto es frecuente en la población anciana, ¿sí? Y dicho de otra manera, ¿qué chances tengo yo de que el próximo paciente que me toque atender tenga o no tenga dolor? Vamos a ver un poquito algunas estadísticas. La incidencia, o sea, casos nuevos, de dolor es muchísimo más alta que la incidencia de diabetes, de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares y de cáncer. Y por otro lado, la inversión tanto en fármacos, en diferentes tratamientos, ya sean intervencionistas o no intervencionistas, y en investigación puesto en cáncer, en cardiopatías y en diabetes, es muchísimo más alta. Es cierto que diabetes, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer generan más mortalidad, pero la discapacidad e incapacidad y el impacto funcional del dolor genera un gran detrimento en la calidad de vida de los pacientes. Claramente el dolor es cada vez más prevalente a medida que va avanzando la edad
y es más prevalente en mujeres que en hombres. Y lo que vemos en los pacientes ancianos es que es mucho más duradero. La mayoría de los pacientes tiene dolor durante muchísimos años, ¿sí? En esta encuesta, más de 3 años. Y la otra cosa que es muy importante es que la mayoría de nuestros pacientes tienen dolor en más de un sitio, es decir, tienen dolor en 2, en 3, en 4 sitios, en diferentes partes del cuerpo, muchas veces por diferentes mecanismos fisiopatológicos y a veces es parte de lo mismo. En una encuesta que hicimos nosotros en la sala de espera de atención primaria, es decir, los pacientes iban a ver a su médico de cabecera por una receta, por una derivación, por cualquier motivo, pacientes mayores de 65 años, ¿sí? El 65% en promedio tuvo dolor, más prevalente en mujeres que en hombres, como vimos. Y lo que llamó la atención es que el doble de los pacientes que tenían dolor tenían depresión y ansiedad o estaban en tratamiento para depresión y ansiedad, contra la mitad de los pacientes que no habían manifestado tener dolor. Esto habla claramente de que la prevalencia de depresión y ansiedad asociada a dolor es altísima, ¿sí? Y vamos a ver que también comparten algunos mecanismos fisiopatológicos, algunos neurotransmisores, algunas vías, con lo cual es lógico de entender. También lo otro que tenemos que tener en cuenta es que tienen alta interferencia con el sueño, ¿sí? El dolor no deja dormir a los pacientes o hace que tengan un sueño no reparador o hace que se despierten más temprano por dolor. Entonces, claramente como concepto general, lo que tenemos que tener en cuenta es que a mayor dolor hay más depresión, a mayor dolor hay más ansiedad, a mayor dolor hay más insomnio. Y estas cuatro cosas no son cuatro entidades diferentes que las tenemos que tratar de diferente manera. El dolor, el médico algólogo, el insomnio, el neurólogo, la depresión y la ansiedad, el psiquiatra y el psicólogo. No, porque claramente, ¿sí? Estas son patologías que están o son, digamos, síntomas o enfermedades que están superpuestas, ¿sí? Y los pacientes van a tener diferentes cargas de dolor, diferentes cargas de depresión, diferentes cargas de ansiedad, diferentes cargas de insomnio. Todo esto superpuesto en el mismo paciente, interactuando entre sí, y yo tengo que darle un tratamiento integral a todo esto, tratando de que mejore todo. Pues si yo le mejoro el dolor nada más y no le mejoro la depresión y la ansiedad, no voy a tener buenos resultados. Si yo le mejoro el insomnio, pero no le mejoro el dolor, la ansiedad y la depresión, no voy a tener buenos resultados. Y así sucesivamente con cada una de estas cosas. Bueno, nosotros planteamos el modelo multidimensional de dolor pensando de la siguiente manera, como un rompecabezas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Descartes en el año 1644, tratando de describir el arco reflejo, describe una vía de dolor, como en este gráfico. Con el correr del tiempo, en el siglo XXI, seguimos teniendo aproximadamente la misma vía de dolor, aunque la complejizamos un poco, agregándole sensibilización periférica y central, aspectos genéticos, cambios neuroquímicos y estructurales, complejizándolo con ansiedad, depresión, atención, expectativas, experiencias previas, etcétera. Como dijimos, nosotros lo planteamos como un rompecabezas donde tenemos el estímulo nociceptivo, se activan las vías de dolor y esto termina generando un impacto funcional y un impacto afectivo. Y obviamente el impacto funcional y el impacto afectivo no es igual en todas las personas. Cuando yo estaba terminando de preparar esta clase, mi señora me pide si por favor no puedo colgar unos cuadritos antes de grabar la clase. Entonces, yo que tengo dos manos izquierdas para todo esto y no me gusta nada, para no discutir le digo que sí. Empiezo a martillar y me martillo un dedo. Clavitos de juguete, martillo de juguete, me martillo el dedo. ¿Cuál es el impacto funcional? Un impacto funcional que termina siendo que yo no puedo seguir adelante colgando los cuadritos y los cuadritos siguen tirados ahí.
y el impacto afectivo, una discusión con mi señora, donde terminamos sin hablarnos prácticamente durante una semana. Diferente es, por ejemplo, este obrero de la construcción, donde tiene que armar un andamio de madera, ¿sí? Y él usa unos clavos de 10 centímetros de largo, usa una masa y demás, que mientras está martillando, clavando y armando el andamio, se martilla el dedo, ¿sí? El estímulo nociceptivo podríamos decir que es más o menos parecido. Se supone que las vías de transmisión del dolor son más o menos parecidas a las mías, ¿sí? Y el impacto funcional y el impacto afectivo, ¿cuál es? Prácticamente ninguno, porque lo que hace es agarrar un clavo nuevo y seguir martillando y seguir trabajando. Entonces, claramente los pacientes tienen diferente impacto funcional y diferente impacto afectivo frente a un mismo estímulo nociceptivo. Y esto es muy importante entenderlo porque eh, esta vía de dolor, esta integración de la información dolorosa, se modifica por numerosas fichas que le faltan a este rompecabezas. Entre ellas, ¿sí?, las comorbilidades del paciente, la ansiedad, el insomnio y la depresión. Si bien en el ejemplo que puse gente más joven para que sea más marcada esta diferencia, esto nos pasa en todas las edades y obviamente cuanto más frágil los pacientes, mayor el impacto funcional, mayor el impacto afectivo. No son solamente estas 8 piezas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta de que el modelo multidimensional cada vez complica más, ¿sí?, a los pacientes y tiene muchísimas piezas. Cuantas más piezas conozcamos, mejor vamos a poder orientar los tratamientos, mejor vamos a poder aliviar el impacto funcional y el impacto afectivo. Y no nos olvidemos que cada paciente tiene un terreno, una personalidad, un entorno, un paciente en sí mismo, ¿sí? Y cada paciente con su fragilidad, sus comorbilidades, este, sus otros fármacos, etcétera, tiene una ventana terapéutica más estrecha, más amplia para poder tolerar los tratamientos que le vamos a dar. Tengamos en cuenta una vez más que el dolor no deja de ser un fenómeno comunicacional, lo padece el paciente, lo queremos evaluar nosotros y tenemos que terminar evaluándolo en el contexto de todas estas piezas del rompecabezas y lo que nosotros podemos objetivar es la conducta de dolor, como decíamos antes, que en definitiva es el impacto funcional y el impacto afectivo. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es quién es nuestro paciente. Nosotros nos enseñaron en la facultad a tratar eventos. Entonces el paciente tenía una crisis hipertensiva y la tratábamos, una neumonía y la tratábamos, una infección urinaria y la tratábamos, una hiperglucemia y la tratábamos, y así con todas las patologías. Lo que no nos enseñaron es que los pacientes con el correr del tiempo tienen insuficiencia cardíaca, EPOC, insuficiencia renal, diabetes, etcétera, y los pacientes con dolor ancianos claramente son pacientes comórbidos donde tienen un poco de todo, este, con diferentes cargas de comorbilidades que hacen que sea cada vez más complejo la conducta de dolor y que hace que cada vez sea más complejo los tratamientos que le vamos a ofrecer. Y como dijimos, las comorbilidades, como dijimos antes, los pacientes tienen varias comorbilidades que generan dolor, los pacientes tienen varias comorbilidades clínicas, ¿sí?, como hipertensión, diabetes, dislipemia, POC, etcétera, y los pacientes tienen varias comorbilidades de la esfera de salud mental, depresión y ansiedad sobre todo. No todos los pacientes son iguales, por esto de las comorbilidades, como dijimos recién, porque tienen diferente estatus funcional, diferente resto, diferente contexto social, diferente red de contención, diferentes niveles socioeconómicos, diferentes historias vividas de dolor y de patologías dolorosas. Y claramente el envejecimiento es heterogéneo. Ojalá todos terminemos envejeciendo como Jean Calmet, que vivió 122 años, ¿sí?, y hasta pasados los 100 todavía daba clases de matemática, o como Ken Tanaka, que es la persona más longeva viva en este momento, que tiene 117 años y disfruta de sentarse en la puerta de la casa y hablar con los vecinos cuando pasan por ahí. Pero no todos envejecen de la misma manera. Todos recuerdan a Juan Pablo II con un cáncer de colon que horas antes de fallecer estaba expuesto en la ventana
dando misa, ¿sí? Y todos recuerdan a Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, que durante la última presidencia estaba participando de un protocolo de investigación de donepezilo para demencia. Como dijimos, los pacientes son diferentes, tienen características diferentes, pero particularmente hay dos características que los hacen más diferentes todavía unos de otros, más heterogéneos. La polipatología, porque los pacientes tienen varias enfermedades y son combinaciones diferentes y con cargas diferentes de cada una. La polifarmacia, ¿sí? Y además la disminución de las funciones fisiológicas, lo que hace que el equilibrio sea completamente diferente y que tenemos que tener mucho cuidado por la falta de predicción de cómo van a impactar los diferentes tratamientos. Los pacientes claramente son frágiles y no tenemos que ser nosotros los que tiramos la pelota para derribar este castillo de naipes. Como dijimos, el dolor es completamente diferente de un paciente a otro, ¿sí? Y no tenemos que hacer diagnósticos de pasillo. El paciente, un paciente que nos consulta por dolor en el brazo izquierdo luego de haberse caído de la cama, ¿sí? Tenemos que tratar de no quedarnos con esto y tratar de evaluarlo correctamente, porque tranquilamente uno de los pacientes puede tener 75 años, diabetes, hipertensión, osteoporosis, melanoma ocular con metástasis y estar polimedicada, ¿sí? Y el dolor lo tiene en el brazo porque se cayó de la cama, porque nosotros le dimos amitriptilina y no le avisamos que los primeros días puede dar somnolencia e hipotensión ortostática, que otro paciente de 75 años, viuda, trabaja de suegra activa, ¿sí? Y no toma ninguna medicación. Claramente son dos pacientes completamente diferentes. Y otra cosa que vamos a ver mucho son presentaciones atípicas de patologías típicas. Un paciente de 81 años, robusto, que todavía sigue dirigiendo la empresa, con ayuda de los hijos obviamente, pero sigue participando en la toma de decisiones, viene y nos dice: me caí sentado en el baño, a partir de ahí tengo un dolor lumbar que me impide pararme. Y otra paciente de 81 años que la traen con síndrome confusional, la traen en ambulancia por negativismo en ingesta y deshidratación, en genuflexión rígida. La acompañante dice: hasta ayer podía correr una maratón. Esto nos pasa todos los días en las guardias, y cuando la vamos a revisar la señora tiene una escara sacra enorme, está en genuflexión rígida, claramente no podía ni caminar, pero tranquilamente cuando la estaban cambiando, cuando la estaban higienizando con los mayores de los cuidados, tranquilamente pudo haber tenido una fractura vertebral, que es lo mismo que le ocurrió al otro paciente. Claramente son dos pacientes diferentes, son dos comunicaciones diferentes, son dos conductas de dolor diferentes, son dos impactos funcionales y afectivos diferentes. Y lo que tenemos que tener en cuenta, y hay que preguntarlo, es qué es lo que es importante para el paciente y cuál es el objetivo del paciente del tratamiento que yo le voy a dar, más allá de que le calme el dolor. Los pacientes quieren poder dormir bien, quieren no tener insomnio. Los que todavía tienen una oportunidad quieren seguir teniendo una vida sexual activa, poder relacionarse con familia, amigos. Algunos quieren trabajar, otros quieren poder hacer actividad física, ir a buscar a los nietos al colegio, etcétera, etcétera. Es muy importante que le preguntemos esto a los pacientes, porque muchas veces nosotros podemos hacer tratamientos que le mejoren el dolor, pero que no mejoren las cosas que son importantes para ellos. Entonces, por ejemplo, le podemos mejorar el dolor, pero generamos mucha somnolencia que le impide poder ocuparse de lo que quiere. Va a estar sin dolor, pero va a seguir sufriendo porque no puede hacer lo que quiere. Entonces es importante investigar cuáles son los verdaderos objetivos, cuáles son las cosas que realmente le importan a los pacientes. Tengamos en cuenta que los pacientes son frágiles y no tenemos que ser nosotros quienes les generemos daño, y que tenemos que tener un objetivo claro desde el comienzo a dónde queremos llegar con los tratamientos que les vamos a dar. Obviamente, en un paciente joven el objetivo es que vuelva a trabajar, pero en un paciente anciano lo que queremos es darle alivio,
que pueda mantener la autonomía que tenía previamente a la aparición de este dolor, que pueda mantener la funcionalidad que tenía, ¿sí? Y mejorarle la calidad de vida.